Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central, Tele13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, tele13radio.cl, nuestra aplicación para móviles. También el segmento de esta hora es presentado por Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Daniel Mansuy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Qué gusto Muy verte. bien, muchas gracias igualmente. Saludos a los colocolinos. No podía evitarlo, ¿eh? No podía evitarlo. Este año. Este año, pues esta semana particularmente. Mal año para ser de Colo Colo. Sí. Pato Fernández, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy feliz 100 años también a los colocolinos. Porque Dios. están en esa edad, ¿no? 100 años, sí. Sí, pues. un gran El año- cumpleaños, además. El año Un del gran centenario ha sido cumpleaños. un desastre para Colo Colo. No te puedo creer. Sí. Qué pena más Por eso lo hace Mansuy, si Mansuy, No, Mansuy tiene maldad. sadismo. Hay Sí, maldad en eso. Una joyita, Daniel Mansuy, ¿verdad? Oye, me voy a permitir algo un poco distinto porque creo que lo han comentado aquí, pero esta semana falleció Felipe Schwember, profesor de la Universidad del Desarrollo, que alguna vez yo creo que había venido a la radio a hacer algún reemplazo, columnista del Mercurio también. Fue un fallecimiento completamente, en fin, súbito, inesperado, digamos. Tenía yo creo que mi edad exactamente, Felipe. Felipe era un abogado, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, si no me equivoco, un gran comentador, un gran polemista, un gran académico también, así que nada, quería simplemente rendir un homenaje. Yo mismo tuve muchas diferencias con él, alguna vez tuvimos discusiones apasionadas, porque Felipe era un hombre apasionado por defender sus posiciones, yo también hago lo mío. También aporto ahí. También aporto lo mío, pero no, se fue un gran profesor, un gran intelectual, tiene paper realmente muy importante en filosofía política y filosofía moral, le aportaba mucho a la vida pública en Chile a partir de sus posiciones, siempre fundamentadas, siempre argumentadas. Así que nada, la comunidad filosófica académica está de luto, así que no, quería rendirle ¿Era filósofo de formación? un breve homenaje y un saludo a su familia, a su amigo más cercano. Era abogado. Ah, ya. Él estudió Derecho en la Universidad Católica, si mal no recuerdo, me puedo equivocar en algún detalle, pero yo entiendo que él era abogado en la Universidad Católica, hizo su doctorado en filosofía. Ya. Hizo su doctorado en filosofía, experto en pensamiento liberal, idealismo alemán. Así que nada, una gran pena, nadie sabe el día ni la hora, una gran pena, así que un saludo a todos sus amigos y a su familia, por supuesto, que fue realmente muy sorprendente, muy inesperado, también en la comunidad de la Universidad del Desarrollo. A eso te iba a decir que la gente lo debe estar De FARU particularmente sí. tocada, supongo, así que muchos saludos a todos ellos. Quería hacer algo especial hoy día porque, en fin, no todas las semanas muere alguien como Felipe Schwember, así tan que joven, ¿no? tan joven, sí, efectivamente. De manera tan inesperada. Pato Fernández, joyita. A ver, he visto que, o sea, yo vengo volviendo de Colombia y también de Cuba, de lo que hablaremos en otro momento, pero Petro se está encargando de estar en la noticia, digamos. Claro. Y ahora está en la noticia, digamos, latinoamericana, porque aparece llamando a una cosa que es una particularidad, a un presidente que llama a paros y marchas y organización, movilización social. Porque la situación que está pasando allá es la siguiente. Aparte que Petro es un personaje que daría como, yo encuentro que está empezando a convertirse en personaje de novela, porque algunas de sus cosas, de sus comportamientos o de sus actitudes y declaraciones empiezan a explicarse más por la locura directamente y por los delirios que por una lógica tan fácilmente explicable de la política, aunque también lo hay. El 1 de mayo, el Día del Trabajo, Petro convocó a una manifestación donde desenvainó la espada de Bolívar. La espada de Bolívar es también otro mega tema, digamos, las distintas espadas de Bolívar. Esta espada que sacó Petro fue robada en algún momento por el M-19, que era justamente la guerrilla a la que Petro pertenecía. Y esa espada dio vueltas por distintas partes de América Latina, estuvo en Cuba, se paseó por embajadas, en fin. Desenvainó la espada de Bolívar con un guantecito, felizmente con un guantecito plástico para cuidar este objeto patrimonial, llamando a que el pueblo tenía que defender sus derechos, porque Petro está empujando una reforma laboral que, la verdad sea dicha, es una reforma laboral bien poco extrema, o más bien viene a reponer algunos derechos perdidos durante el gobierno del presidente Uribe. Básicamente las horas extras, el pago de horas extras y el pago de lo que allá le llaman las dominicales, que son cuando se trabaja en días festivos. Uh-huh. Uribe, con una lógica que muchas veces comparte, yo creo que de manera
poco racional la derecha, Uribe, pensando en aumentar el trabajo y bajar la falta de cesantía Dinamizar el empleo. y dinamizar el empleo. Suena tan bien cuando tú lo dices así, Pato, ¿no? Y dinamizar el empleo, quitó derechos laborales conquistados de hace larga data y no dinamizó el empleo en realidad, y más bien se sintió la pérdida de los derechos laborales conquistados, punto final. Pero resulta que el Senado, por un motivo también como de disputas políticas, cosas que estamos viendo por todas partes, se negó a conceder esta reforma y esta transformación desde una de sus comisiones algún tiempo atrás. Lo que pedía Petro era una especie de plebiscito, ¿no? Espérate, es que viene a continuación. Ya, okay. Entonces, como se resistieron a esta reforma, que la verdad es que hubiera sido muy sensato llevar a cabo en una discusión en el Parlamento, no hubiera generado mayor sorpresa en ninguna parte. Petro le respondió a esto llamando y convocando a una consulta popular. Esto era lo que de alguna manera, la promoción de la consulta era lo que alentaba a él con la espada desenvainada de Bolívar, llamando a las masas a defender sus derechos. Ese llamado a una consulta tenía un mes en el Parlamento para ser rechazado por el Senado. No es que necesitaba una aprobación, sino que tenía un mes para si lo dejaban pasar o no. Y se le opusieron por una mayoría muy menor. Entonces Petro ha salido ahora a alentar la movilización social para reconquistar esto. Lo que podría llegar a pasar es que el Senado vuelva a aceptar la discusión que en una muy primera instancia legislativa que en una muy primera instancia rechazó para que esto siga su curso. Pero ¿qué es lo que me parece a mí interesante haber visto allá? Petro es alguien que tiene un discurso que no se condice con las cosas que están sucediendo en la realidad colombiana. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo reporteando y conversando con muy distintos actores, digamos, de esa sociedad, hay mucha verborrea y poca nuez. O sea, si lo que tú quieres creer es que él está haciendo unas transformaciones profundas que llevarán a Colombia a la revolución socialista, etcétera, no hay rastros de tal, salvo en sus declaraciones. O sea, no sucede en la realidad. Y más bien... Pero su retórica se mantiene como su retórica está cada día más incendiada. No es solo que se mantiene, va increciendo hacia allá sin que en la realidad se vayan produciendo verdaderos cambios de esto. Al revés que la de Pato, ¿esto? El prestigio, correcto. El prestigio de Petro ha caído horriblemente, incluso, o diría, especialmente en un universo que lo apoyó para llegar al gobierno. O sea, hay mundos de izquierda que están muy reacios, y no porque sean más de izquierda que él necesariamente, sino porque no lo ven concretar cosas. En Colombia estaba listo para llevar como parte de los acuerdos de paz una reforma agraria adelante, que era necesaria, que es el único país de América Latina donde nunca se produjo. Entonces quedan... ¿En Colombia es el único país? Claro. Entonces quedan muchísimos lugares que están fuera de la mano del Estado, con unas haciendas infinitas donde gobierna el más fuerte. Así sea la FARC en un momento determinado, el hacendado en otro momento, el narcotraficante en otro momento, etcétera. No, por eso puede pasar pasión de gavilán en Colombia. No se ha producido Mientras tanto, en Colombia, mientras todo esto acontece, hay algo así como una guerra en el Catatumbo entre el ELN, ex guerrilla marxista, y la FARC. Hay otro entre las propias disidencias de la FARC, hay otras guerras. Estas disidencias ya son grupos de delincuencia organizada. Tan claramente así, que le contaba a Daniel antes de entrar, yo estuve con algunos de los excomandantes de la FARC, a los que había conocido en los acuerdos de paz en Cuba, y están muy molestos con Petro, porque lo que más le interesa a estos ex-FARC, su objetivo primero es la paz, porque ellos firmaron un acuerdo de paz. Y de los firmantes del acuerdo de paz, FARC ya les han matado a cerca de 500. ¿Y quiénes los matan? A un porcentaje altísimo, las disidencias de la FARC. O sea, esos mismos que se fueron y que están convertidos en grupos delincuenciales son los que toman venganza matando a esos que optaron por la paz. Y la manera en que Petro ha conducido ese acuerdo de paz
que ha querido llevarlo a otro nivel que el que lo llevó Santos, ha sido tan confusa que más bien lo ha ido desintegrando y ha ido incorporando y validando a estos grupos delincuenciales que nada tienen que ver ya con la FARC. En fin, el personaje se ha ido convirtiendo de alguna manera, en personaje novelesco. Paralelamente, su ex canciller habla de los problemas de drogadicción de Petro. La última vez que estuvimos acá, estuvimos hablando de eso. Después de que estuvimos hablando de eso, su ministro del Interior, Benedetti, dio una entrevista en la revista Cambio donde reconoce sus problemas a su vez de adicción. Los de él. Y la razón que vincula, según muchos, la relación que hay entre Petro y Benedetti viene más bien de que se encontraban, y Benedetti de alguna manera el que le armaba también sus propios festines. Ahora, Benedetti, este tema en Colombia no hay columnas de opinión prácticamente en los diarios dominicales sobre este asunto. Eso es lo que me llamó más la atención. O sea, habiendo en Colombia un sistema de prensa más o menos no, lo que quiero decir con esto es que el tema de la adicción es visto como una enfermedad en buena medida y se le considera en Colombia, no hay los niveles de escándalos que habría, ¿te imaginas acá? No, acá estaríamos. O sea, se le pone en ese casillero en el fondo. De alguna manera, o por lo menos pareciera existir el espacio para que fuera así considerado. Perfecto. Casi como un asunto de la vida privada. Es como un asunto de la vida privada. El Mercurio cuenta hoy que la ministra de Justicia renunció ayer por supuestos intentos de injerencia en sus decisiones por parte de otros miembros del gabinete. Bueno, no está funcionando bien eso. Para nada le han estado renunciando ministros. Acuérdate cuando hizo esa reunión de gabinete en público. Increíble. Después de eso renunciaron un par. Hoy día la canciller es Laura Sarabia, que antes era la secretaria de Benedetti, que acaba de contar que se trató las adicciones y que pasó a ser el brazo derecho de Petro, justamente por la ausencia de un entorno que verdaderamente lo acompañe. Esa otra cosa me llamó la atención, la soledad, el desamparo en el que tú lo ves. Si tú quieres saber cuál es el círculo estrecho de Petro, termina limitándose a Benedetti, que es un tipo que venía del Partido Liberal, o sea, de otra órbita, de otro mundo, nada claro, que ver, y Laura Sarabia, que era de derecha. Increíble, ¿no? Y el país desarmándose, digamos, pero, ¿no? más o menos, porque eso es lo que quiero decir. Que ha sido resiliente, o sea, ha funcionado. Sí, pero quiero decir, con una economía que dentro de se mantiene navegando bien, crece como al 2%. Porque está acostumbrado Colombia. Con todos estos años de violencia, de guerrilla, de anormalidad, Colombia creció igual. Como que hay una vía paralela, ¿no? Ya, pero un poco como en Perú. Sí, esa es la sensación que da. Es un poco así, pero para cerrar algo, porque creo que está pasando por todas partes, y seguramente aquí también, en un nivel infinitamente menor. Hay un ruido por acá arriba que suena, que como suena mucho cascabel, y los países parecen seguir medio navegando. La vida sigue su curso, porque la vida de las personas tiene que seguir su curso, y es así. Sí. Oye, hay muchas cosas que decir sobre esto, pero Petro en algún minuto, que sería mucho sí que representó una esperanza, pero quería ponerlo en este marco, ¿no? ¿Cuántos extravíos ha tenido la izquierda latinoamericana en los últimos 20 años? Petro representó en un minuto una figura importante y una figura, digamos, que estaba marcando algún hito, algún sello. Y su historia. Y lo pongo en este contexto, ¿no? En minutos en que la izquierda se preocupa, y muchas veces con razón, del auge de las derechas populistas, lo vamos a decir así entre comillas, aunque habría mucho que decir sobre eso. Vaya que le ha costado a la izquierda latinoamericana encontrar el registro y la respuesta a eso, porque si esa es una amenaza tan grande, uno diría, bueno, encontremos respuesta a la altura de ese desafío. Y todo indica que lo de Petro fue una aventura fallida en ese sentido. No, creo que hay pocas dudas respecto a eso. O sea, Petro es como, hay quienes hoy día ya te dicen, mira, en realidad este hombre no es de izquierda. Tiene un discurso, viene de una historia de una izquierda que en América Latina, la izquierda por venir, no vaya a decir que es DC, porque no, eso está produciendo problemas en Chile. No, lo que quiero decir es va un poco en la línea de lo que tú más bien dices. Hay una izquierda en América Latina que las nuevas izquierdas por venir, si no entienden que deben enterrar de una manera muy definitiva, con cal, como en su momento hizo de manera muy honesta Pepe Mujica, dicho sea de paso. Es decir, reconocer lo que fueron los verdaderos grandes errores, alejarse y distanciarse de lo que son los comportamientos autoritarios, y pasar por lo menos a partir de ese reconocimiento a ver cómo se construye rescatando los grandes valores de la izquierda, que son el valor de la comunidad,
el valor de la solidaridad, La igualdad, la justicia. la igualdad y la justicia, ver cómo pueden llegar verdaderamente a puerto y no ser simplemente monsergas que poco funcionan. Con Pato Fernández y con Daniel Mansuy conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. La política y la actualidad la conversan hoy Pato Fernández y Daniel Mansuy. El presidente al inicio del Consejo de Gabinete esta mañana en La Moneda ha dicho que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo en función del Estado de Derecho, que la autonomía es esencial para la democracia. Dijo que en Chile no hay nadie ni nada por sobre la ley y que las instituciones tienen que funcionar y hacer bien el trabajo. Palabras del presidente esta mañana. Daniel Mansuy. El ministro Cordero también dijo unas palabras duras ayer, lo estoy explicando así, o este es el marco que quiero poner, ¿no? Llama la atención la diferencia bastante radical de tono y de registro entre el presidente Boric, su ministro Cordero y el partido del presidente, ni más ni menos, el Frente Amplio, que ha sostenido una tesis distinta, que la ha sostenido contra viento y marea, porque ha sido muy criticado. Las versiones de prensa indican nada más que La Moneda ha intentado morigerar esa crítica, pero no ha sido morigerada, porque el Frente Amplio ha reaccionado de un modo completamente distinto, acusando espionaje con unos paralelos, digamos, con el régimen nazi, que yo de verdad todavía no termino de entender por dónde van. Y por tanto habría que resolver el problema al interior del oficialismo de saber, bueno, cuál es la respuesta política a esto, ¿no? Que por lo demás no sabemos cómo sigue esto, no sabemos cómo viene la mano. Uno a veces tiene la sensación de que esto está recién partiendo, de que hay mucha más información. Eran 12 teléfonos pinchados, la cantidad de conversaciones que hay, se han filtrado unas pocas, no sabemos lo que hay en la otra. Por tanto, yo creo que el presidente dice lo correcto, dice lo que tiene que decir, pero, como siempre, se enfrenta a un problema de, bueno, ¿cuál es el liderazgo sobre su mundo? Y si es que es capaz de lograr, siendo presidente de la República, fíjese lo que estoy diciendo, ¿no? Que su propio partido se ordene en torno a lo que él dice. Una prueba de liderazgo político más o menos importante. Y simplemente recuerdo que cuando surgió el caso Democracia Viva, el manejo del entonces presidente de RD, que era el partido que después se fusionó al Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, fue un manejo bastante débil, por decirlo de un modo elegante, y ahora se está repitiendo la misma tónica. Entonces uno ve aquí un patrón a esta altura, ¿no? Al Frente Amplio cuesta mucho reaccionar frente a esta coyuntura, reacciona más bien en la desesperada, en la defensa corporativa y no haciéndose cargo del problema real que hay, que es un problema político y que probablemente les pegue electoralmente también, porque, y con esto termino, les pega en su línea de flotación. El Frente Amplio, uno de sus leitmotiv era: nosotros no aceptaremos ningún tipo de corrupción. Y simplemente recuerdo que cuando se excluyó a Pablo Narváez de la primaria porque iba con el PPD, la razón fue que el PPD estaba vinculado a SQM, fue una de las razones, pero una de las más importantes, ¿no? O sea, ese era el estándar que ellos fijaban, y por tanto cuando tú fijas ese estándar, no debes extrañarte que te evalúen según ese estándar. Y yo creo que el Frente Amplio está metido en ese problema discursivo que no ha logrado resolver de buen modo. Pato Fernández. Sí, yo creo que si algo era el capital con el que llegó el Frente Amplio, se llamaba la pureza. Y la pureza tiene varias caras, y varias de esas caras se han ido efectivamente enredando, y aquí la pureza significaba los que no estamos metidos con cosas turbias, ni platas, ni corrupciones. Pero quería partir de otro lugar para esta conversación. Yo llevo un rato fuera de Chile, estaba viajando y miraba, por lo tanto, mientras estaba metido en otros barullos, como los que les contaba al comienzo, miraba esto, y una de las cosas que me ha costado es lo siguiente. Uno es que le veo varios, es un tema en el que hay varios aspectos que discutir, y que yo creo que sería bueno tratar de irlos separando en lugar de mezclarlos porque al mezclarlos se pierde la conversación y uno no sabe dónde está parado, cosa que le conviene siempre al que tiene el problema, pero como aquí hay varios problemas que los tienen todos, se arma un gran menjunje. Por ejemplo, o sea, uno es el tema de las fundaciones, de qué pasa con las platas públicas que se reciben, de cuál es el destino de estas platas. Ahora sorprende aquí 6.000 millones que llegan, y cómo llegan, y bajo qué argumentos llegan, etcétera. Creo que es un asunto. Y si aquí están metidas o no las relaciones de complicidades, de amistades, y si estas platas fueron o no fueron a campañas políticas, es un asunto. Los pinchazos telefónicos son otro asunto. ¿Cuánto de esto se abre, cuánto no? ¿Qué opinamos del temor que empieza a haber de las conversaciones privadas? ¿Cuánto vamos a cuidar ese valor? Etcétera.
ese otro asunto. Otro asunto es la institucionalidad que permite, no es lo mismo que llegue y pinche a alguien por su cuenta porque está investigando y se dé el lujo de pinchar a cualquiera, que si los tribunales autorizan a intervenir un teléfono porque se está, y ahí está el asunto de las instituciones. Y otra cosa que me ha impresionado, y que ya se pregunta así en programas de televisión, lo vi ayer en uno de CNN, le preguntan al panel, bueno, ¿cuál es la corrupción más grave del último tiempo? Y empiezan todos a concursar desde sus respectivos mundos políticos, y dice, y el personaje ahí invitado de izquierda dice, sin lugar a duda, el caso Hermosilla, y además del Paco Gate, que no lo olvidemos, y qué sé yo. Y viene el otro de derecha y dice, sin lugar a duda, el caso Fundaciones, aquí hay algo por ayudar, digamos, a dilucidar. Yo creo que es que efectivamente las corrupciones vamos despartidizando esta cuestión porque la institucionalidad chilena en su conjunto necesita abordarlo. Oye, sobre lo primero que dijiste, porque yo estoy de acuerdo en que hay que distinguir los problemas, pero yo creo que aquí hay una tarea importante para la justicia y supongo que no es tan difícil de determinar si es que se logra el acceso a las cuentas, que es dónde está ese dinero. Sí. Porque es muchísimo dinero. 6.000 millones, eso es una cosa que sorprende mucho. Casi Bueno, ¿dónde está? millones. Enriquecimiento personal, viaje a Isla de Pascua, pago a campañas políticas, pago de favores, pago a proveedores, digamos, triangulados, porque no debería ser tan difícil rastrear esa plata si es que hay acceso a las cuentas bancarias, sí. que supongo que debería haberlo. Tema 1. Tema 2, en qué medida la complicidad, la amistad, las relaciones que tenían dirigentes importantes del Frente Amplio, porque este es parte del problema, ¿no? Que hoy día Alberto Larraín nadie lo conocía, y sabemos que sí lo conocían y si era una persona de mucha confianza para muchos de ellos. Después parece que Pato tiene algo que decir sobre eso. Entonces, ¿cuánto jugó la complicidad, la amistad? Tampoco hay que creer, y en esto hay que ser bien prudente, ¿eh? Todo indica que Alberto Larraín se fanfarroneaba infinitamente de esa amistad. Entonces, cuando Alberto Larraín dice algo, eso tampoco es indicio de que eso haya sido así, porque el hombre parece haberse... Claro. Pero hay que ir a mirar. Amistades no solo en el Frente Amplio, eso sí. Amistades no son en el Frente Amplio, pero es impresionante cómo lo han negado todos, digamos, y hoy día nadie lo conoce. El diputado Ibañez habla de una persona, así como en términos indistintos, Si Pedro negó a indeterminados. Jesús, Daniel. ¿Ah? Si Pedro negó Si a Pedro Jesús. negó a Jesús, ¿por qué Diego Tres Ibañez veces. iba a negar a Alberto ¿Qué digo? Larraín? Iba a negar a Alberto Larraín. Alberto Larraín. Y yo sí en esto creo que es importante decirlo, pero simplemente reafirmo lo que dice el presidente. Las instituciones en general están bajo amenaza, están bajo peligro. Ya vamos a ver a la izquierda quejándose de que la derecha pone a las instituciones en riesgo. Bueno, no colaboremos con ese clima, dejemos que las instituciones trabajen. Hay jueces que controlan y, por decirlo así, fiscalizan lo que hacen los fiscales, valga la redundancia. Dejemos que eso antes, porque si es que rompemos ese mecanismo, ahí sí que no tenemos modo de salir de nuestros desacuerdos. Entonces, dejemos que la fiscalía haga su trabajo. Si es que lo está haciendo mal, habrá jueces que se lo dirán, y hay un recurso de amparo que se va a ver. O sea, hay mecanismos de revisión. Dejemos que eso funcione, porque si no estamos mal. Ojo, esto va para todos lados. Cuando la UDI le pide al fiscal Valencia que le dé al fiscal Cooper la exclusividad en esto, también es una presión, no quiero llamarla indebida, pero tampoco contribuye, porque ¿qué pasa si el fiscal Valencia le hace caso a la UDI? O sea, ¿cómo queda? Claro. Es inviable. O sea, si el fiscal Valencia hubiera tenido esta idea antes, la UDI se la mató. Se la dinamitó. Se la mató porque no le puede estar haciendo caso a la UDI, ¿no? Entonces, dejemos que eso funcione con tranquilidad. Tiene sus propios mecanismos autocorrectivos, pero el bombardeo a la fiscalía y a la institución a mí me parece que es extremadamente peligroso, porque si es que dejamos de creer en eso, mañana cuando tengamos problemas lo vamos a resolver a palos simplemente. Hasta Pato Fernández sale en una foto. Oye, Con Alberto Larraín. eso voy a contarte de Alberto Cuéntame, Larraín sí. en 2 minutos más. Pero qué interesante que durante la transición democrática, los gobiernos de la Concertación, que quizás se pararon sobre dos grandes pilares, dos grandes declaraciones, a estas alturas deberán convertirse en clásicos de la política democrática. La medida de lo posible, Patricio Elwin, que las instituciones funcionen, Ricardo Lagos. Si con esas dos... Ahí está toda la República. Eso es la República. O sea, parece ser que esos son los dos grandes, digamos, sostenes de una democracia estable. Un comentario sobre Alberto Larraín, y yo creo que esto es bien importante para entender esto en toda su complejidad. O sea, esto no es solo para mal, no es solo para acusar, sino también, pero nunca nadie lo ha dicho,
para explicar, no sé si y no por eso justificar. No, para comprender. Para como diría comprender. Javier Alberto Cercas. Larraín, hasta hace muy poco, hasta antes de que estallara este caso, era un gran prohombre. Era un tipo, a mí me tocó entrevistarlo acá y uno lo llamaba para entrevistarlo unas 2 o 3 veces, justamente porque era una voz confiable, por ejemplo, en el tema de la salud mental nacional, un tema que él asumió con mucha fuerza fue el tema de los suicidios. Y yo recuerdo que además él era una figura especialmente, como no voy a decir intelectualmente respetada, no es el lugar, pero era una figura valorada y sin duda por el mundo frente amplista. Pero no solo por el mundo frente amplista, o sea, esto también me hace entender el vínculo de Claudio Rego, y lo digo no para acusar, sino todo lo contrario. Era alguien que tenía se dedicaba, me recuerdo yo, por ejemplo, tenía algo en Lota, sí, donde desarrollaba unos programas sociales a mí me planteó y me propuso en algún momento hacer un libro sobre el Mono González, que era un artista como de la órbita de la Ramona Parra, que algunos lo postulaban para el Premio Nacional. No tenía ni siquiera la estampa ni nada parecido a eso de formar parte de unas mafias, todo lo contrario, era alguien que aparentaba, y no puedo decir yo si sí o si no, porque ya está convertido ahora en un satán, cosa que es siempre tan maniquea como el santo. Pero en ese entonces, quien se juntaba con él, se juntaba con lo bueno, no se juntaba con lo malo. Y eso es interesante decirlo ahora, porque ¿qué era la verdad que encerraba a este personaje? Lo dejamos sobre la mesa, se ha investigado, se ha dilucidado, empieza a convertirse en algo distinto de lo que fue. Pero creo que es importante recordar ese dato. Yo recuerdo para el estallido social, él, por ejemplo, fue alguien que fue una voz que comentaba las carencias que ahí se vislumbraban, las carencias emocionales, psíquicas, etcétera, que respondían a estudios que él le había tocado ver en esta órbita. Eso era Alberto Larraín, que hoy día es satán y es de suponer que mañana será un promedio de todas las anteriores. Qué interesante lo que dice, porque Alberto Larraín efectivamente yo no lo conocía, pero sí representó una sensibilidad en un minuto a la que era imposible, que estaba fuera de toda crítica, por decirlo así, que es lo que dice Pato cuando dice que era un santo. No estaba como que él representaba algo en ese Chile. El clima ha cambiado tanto, pero hay que recordarlo, ¿no? Sí. Él decía ciertas cosas o estaba en una sensibilidad en la cual estaba exento de toda crítica, era inmune a ella, ¿no? Y supongo que eso es lo que le hizo ganar tanta confianza de tantas personas. Esto también hay que entenderlo así. Pero una cosita, ¿sí? No es que fuera inmune porque esto es para que seamos honestos, digamos. No es que fuera inmune porque estaba protegido, porque era porque no encarnaba algo. Encarnaba algo bueno. Exactamente, encarnaba algo bueno y por tanto era impensable criticarlo duramente. Porque emanaba una cierta autoridad. Emanaba cierta autoridad y cierta bondad moral incluso. Claro, sí, claro. Pero era una cuestión moral. Él estaba preocupado de problemas de salud mental, del suicidio, todas cosas que nos preocupan mucho, ¿no? Sí. Claro. Pero a partir de eso construyó aparentemente un imperio, digamos, que tenía otras lógicas, ¿no? Lo que si tú me dices a mí ahora, me resulta, es como, nunca me hubiera imaginado que ese personaje que uno tuvo sentado en el micrófono aquí, estaba construyendo ese imperio. Otra cosa es... simplemente concluyo. La simple conclusión de esto es que nunca olvidar lo que dice el gran Nicanor Parra, tan amigo de Pato. El hombre es un embutido de ángel y bestia, y por tanto no canonice nunca a nadie en vida, ni lo satanice enteramente. Claro, es una lección. Pero eso como que se nos olvida tan rápidamente, porque en el fondo el haberlo convertido en un santo, ahí tuvo el problema, creo yo. Por supuesto. Claro, ahí hay una cosa. No andes santificando a la gente porque después se anda defraudando y diciendo que no conoce. Ya, eso es una cosa. Otra cosa es la explicación de por qué esta persona, solo porque tenía autoridad y buena llegada, multiplicó por 10 los ingresos de su fundación.
cuando comenzó este gobierno, esa es una cosa que es una ¿De respuesta dónde- que hay que... ¿De dónde vienen las platas de esto? Según el gobernador Mundaca, Espérate, el gobierno central, porque- según el ministro Elizalde una- de la gobernación. Pero Hay una controversia, entiendo que pero- son como 3/3, ¿o no? Es como un 20%, más o menos, un 20% de O platas sea, del gobierno Gobernación central. de Santiago. No, del gobierno central, un 20%. La gobernación de Santiago tiene 1.600 millones. Más o menos. sí. La gobernación del Biobío tiene 1.800 millones. Y así. O sea, todo el resto más o menos pasa por las gobernaciones. Pero ojo, porque muchas de las platas de las gobernaciones, por la reasignación presupuestaria, tuvieron que pasar por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. O sea, también pasaron por el gobierno central, no en términos financieros, sino que en términos de autorizaciones. Entonces, Es una pregunta Hay muy un problema. gorda, en parte por la complicidad aparente que hubo, pero también en parte por la falta de control anónimo más allá de la amistad. O sea, los que tenemos proyectos financiados por el Estado, bueno, resulta que a la NID, y por buenos motivos, a veces muy exagerado, pero no me quiero meter en eso, sería otra discusión, pero rendir, o sea, obtener recursos y rendirlo, incluso por gastos más o menos pequeños, es un trabajo muy arduo que tenemos los que recibimos fondos del Estado y que está bien, porque es plata, digamos, pagada con impuestos que tiene cierto objetivo. Me parece muy bien en principio. Y resulta frustrante cuando uno tiene que justificar cada peso que uno ve que a este señor le pasaban de a miles de millones en una sola cuota, con lo cual hace una bicicleta financiera, además que también está prohibido. Y resulta inaudita la falta de control. ¿Ah? Oye, pero Es ahí como, porque en general no funciona así, en mi experiencia por lo menos no funciona así para nada. Y aquí millones de pesos, y claro, cuando uno paga impuestos uno dice, vaya que duele. ¿Ah? Yo no tengo nada contra el impuesto en principio, pero contra este uso de los impuestos sí, tengo mucho. qué enredado, Pato Fernández. qué enredado una cosa, con esto derivo un poquitito el tema para otro lado, en lo que tú acabas de decir, Daniel, porque una de las cosas que se quejan grandes mundos respecto de lo público es la lentitud de movimiento, la burocracia que implica, la dificultad, la cantidad de restricciones y dificultades que tiene justamente para operar los fondos o lo que el Estado mueve. Y la explicación de eso, en parte, o en una parte no menor, está dada por lo que tú acabas de decir, porque requiere controles que son muy de otro orden. Y al mismo tiempo, con esto ya no estoy hablando, por supuesto, de democracia viva, estoy aprovechando Y por otra parte, no puede ser que se muevan las cosas a la velocidad de la confianza interpersonal, que es a la que tienen permiso de moverse los privados entre sí. Entonces, ahí hay una ecuación Difícil de... que es bien sí. compleja en el funcionamiento de lo público, digamos, que es bueno tenerla en la cabeza cuando unos se quejan de una de sus aristas y otros después se quejan de la otra. Yo creo, y el comentario que hacía de la persona de Alberto Larraín, es justamente porque en una de esas, parte de lo que explica la concesión de platas, etcétera, era la confianza que generaba. Y esto también para imaginarnos otra confianza que, como tú acabas de decir, nunca jamás debiera bastar para asignar recursos ni nada. Pero puede permitirnos pensar algo distinto de las simples macabrerías, o sea, te hace pensar que Orrego cuando le daba plata no necesariamente estaba pensando en alguna truculencia para que esas platas fueran al final en su favor, y lo mismo quizás determinadas gobernaciones. No estoy dando yo una respuesta, es como meter más. Sí, yo más estoy de acuerdo posibles contigo pelos que en la simplemente un sopa. matiz. Efectivamente, si es que así como tú dices, lo que no quita que la responsabilidad política de haber dado toda esa plata Evidente. es evidente. Evidente. Pero hay otra hebra que la Fiscalía ha levantado, que tendrá que probarla, por favor. Yo no estoy afirmando nada, porque no tengo ningún antecedente, que es que si hubo financiamiento a campañas políticas. Sí, sí, Y ahí ya la cosa es distinta. De acuerdo. Ahora, habrá que probarlo, habrá que verlo, pero insisto, vuelvo a mi pregunta original, no debería ser tan difícil saber dónde diablo terminó esa cantidad de plata. De acuerdo, CIPER acaba de sacar un reportaje en el que argumenta en contra de esa tesis. Dice que lo que dice la nota de CIPER es que con los antecedentes revelados hasta ahora no es posible afirmarlo. Y que las platas más bien que se fueron a la política vendrían de empresas privadas. Ahora, Exactamente. Lo claro, que pero otra constituiría cosa es que- financiamiento ilegal de la política en todo caso es Sí. que no están declaradas. Entonces, pero ojo, que otra cosa es que la Fiscalía igual lo afirma. Y la Efectivamente. Fiscalía conoce la carpeta completa. exacto, y nosotros no tenemos todos los antecedentes. No, po. Y CIPER tampoco tiene más que nosotros, CIPER aparentemente, Claro. pero no tiene por qué tenerlos Pero todos. lo que se ha sabido hasta ahora, claro, ¿de dónde? Bueno,
Veamos lo que tenga la Fiscalía, y eso depende de la fecha que pida para formalizar y para presentar todas sus cartas a la Y Fiscalía. por eso es que yo creo que hay una tarea también en esto, en el periodismo, etcétera, de ordenar esta cuestión. Porque no puede quedarse en unos gritos salpicados. Lo que pasa es que para explicar eso tenemos filtraciones cuyo origen no estamos seguros de dónde vienen y no tenemos todavía audiencia de formalización. Y en esa audiencia es donde el propio fiscal debería ordenar esto, ¿no? Porque hasta ahora efectivamente tenemos información muy dispersa, pispamos más o menos por dónde va la cosa, pero esa audiencia que yo no sé cuándo será, tú te preguntabas hoy día, Iván, si que iba a ser cerca del 1 de junio, ¿no? Porque, claro, obviamente. Porque tiene un significado político. Pero que en cualquier caso... No, ¿cuándo va a pedir la audiencia? ¿Cuándo va a pedir la audiencia? Claro. ¿Cuándo va a pedir fecha para formalizar? ¿Cuándo va a hacer eso? Porque ahí tiene que decir a quién quiere formalizar. Exacto. Y básicamente por qué cargos. Exacto. Y eso va a ser interesante. Entonces ahí Si yo lo creo hace que antes del 1 de junio. se va a leer políticamente, Sí, obviamente. Sí, Oye, y no nos saltemos la lista, porque la estamos viendo casos tras casos, y en su momento habrá que hablarlo en sí, de las filtraciones y de los teléfonos. No, es y de la otro cuestión. enorme tema. Porque en el caso de acá, por ejemplo, no lo pensemos, el pinchazo al presidente me resulta ya más muy impresionante. O sea, porque Es que no es al presidente. Bueno, está bien, pero espérate, ese es uno. Pero me resulta muy impresionante porque que se espíen las conversaciones del presidente, algo que no había escuchado yo, así como... Es que no fueron espiadas las conversaciones del presidente. Fue pinchado un teléfono que la fiscalía tenía a nombre de Alberto Larraín, quizás equivocadamente, pero no fue pinchado el teléfono del presidente. O sea, lo que se pinchó fue el teléfono de ella. De él. No, O sea, es que la fiscalía pensaba que era de él. Bien. Eso es lo que fue autorizado. Claro, lo que dice la defensa de Josefina Nuevos es que la Fiscalía ya sabía, en ese momento, Naturalmente. ya sabía que el teléfono no era de él. Claro, pero fue No era la pinchado raíz. en cuanto teléfonos de él. Claro, se ese supone. es el origen. Ese es el origen. Esa es la o por lo menos esa... Y la defensa de Josefina esa Nuevos es la tendrá buenos argumentos para invalidar esa prueba si es que no siguió el procedimiento. O por lo menos esa es la excusa, Sí. la excusa que tiene sobre la mesa la fiscalía. Pero lo que termina pasando con Josefina Nuevos, que permite muy bien entender por qué es delicado este asunto, es porque si por razones no enteramente justificadas llegan a tu teléfono, a ti te pueden convertir en cualquier cosa y prácticamente a cualquier persona, agarrando conversaciones, pedazos de conversaciones, etcétera, a lo que no correspondía. Cuando salió la conversación entre Carol Cariola y Gracie Hasselhoff, yo publiqué una carta en el diario diciendo, ojo, por eso es que, esto nos lleva por una pendiente peligrosa, de acuerdo, que a mí no me gusta mucho. Por eso te digo que ahí hay otro tema que Sin no duda. es el mismo y que viene bien Sin tener en duda. consideración. Por eso es capital lo que pasa en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y luego en la Suprema. Daniel Mansuy y Pato Fernández conversando de política y actualidad. Recomendaciones para la jornada de hoy. Parte Pato Fernández. Mira, esto puede servir, está ligado con lo que estamos hablando. Vi El Jurado 2 de Clint Eastwood en el... Yo la vi en el avión, pero parece que está en Max. Sí, creo que está en Max. Sí, ahí Y la vi. viene muy bien porque de alguna manera se vincula con lo que estamos aquí conversando. Esa necesidad de encontrar un culpable, esa distinción que a veces existe entre la verdad y la justicia, cuando la maldad se ve recluida o se la pone afuera de uno y en realidad parece ser que habitaba mucho más cerca, cuando el bueno puede ser culpable y el malo inocente, etcétera. Es buena. El Jurado 2. El Jurado 2 de Clint Eastwood. Está en HBO Max, porque ahora Max se llama HBO Max de nuevo. Es un gran género, perdona, el de las películas de jurado. Extraordinario. Es todo un Película de juicio, es todo un película de juicio, todo un maravillosa. género cinematográfico. Maravillosa. Daniel Mansuy. Pascual Bonfoy publicó un libro que se llama Chuquicamata 1970-1973, la nacionalización del cobre, que está publicado por Debate. Está la historia contada de la nacionalización del cobre, de la chilenización antes, está contada toda la historia de la mina Chuquicamata, de cómo ese episodio fue tan importante en la Unidad Popular, de lo que ocurrió después, de cómo fue un problema para Salvador Allende después por la huelga de los mineros, por los problemas, la aristocracia obrera que se le llamaba. Un libro muy bien escrito, una gran investigación y sobre todo cuenta una historia que todos sabemos que es muy importante, pero que no había sido contada, que no había sido contada como un episodio integral como tal. Así que es apasionante el libro, muy bien escrito por lo demás, una gran investigación de una gran periodista, así que mi recomendación hoy día es Chuquicamata 1970-1973 de Pascual Bonfoy. Excelente recomendación. Daniel Mansuy y Pato Fernández, que tengan un estupendo fin de semana. Muy Buenos buen fin días. de semana a todos.